Nació en San Sebastián hace ahora 51 años, está casada, tiene 3 hijos, es licenciada en Psicología y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es diplomada directiva de la Xunta de Galicia y funcionaria del Cuerpo Superior Especial como socióloga de la Diputación de Lugo, en la que fue jefa de Gabinete de Acción Social hasta 1990, cuando se traslada a la Administración Autonómica. En ella ha ocupado diversos puestos de responsabilidad. En enero de 2003 es nombrada delegada provincial en Lugo de la Consellería de Familia. En la de Trabajo ha sido directora xeral de Dependencia hasta que el año pasado, en 2011, se convierte en secretaria xeral de Política Social. Doña Coro Piñeiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el Consello de la Xunta ha aprobado hace solo unos días subir las tarifas, el precio de las escuelas infantiles, las guarderías públicas, para entendernos, en un 19,2% para el curso que viene, para 2012-2013. En principio es una medida bastante impopular, ¿no? Bueno, puede que el momento a lo mejor la población esté un poquito más sensible, pero nuestro objetivo era precisamente lo contrario, o sea, conseguir que los precios pudieran ser actualizados, porque llevaban mucho tiempo sin actualizarse, pero preservando a las rentas más bajas para que no les afectara la subida, ¿no? Llevan concretamente 10 años, creo, 10 años, que sin tocarse esos precios. Tocarse, ni siquiera revisión del IPC. Imagino que es un lujo que ahora ya no nos podemos permitir, ¿no? Bueno, francamente, a ver, no podríamos plantearnos seguir incrementando este servicio de escuelas infantiles si no tuviéramos un poquito actualizadas nuestras tarifas, ¿no? Los concellos, de los que dependen muchas de las escuelas infantiles, las que no están adscritas a esa red pública autonómica de la Galiña Azul, que todos conocemos, o son fruto también, hay otras, de iniciativas sociales, venían pidiendo además desde hace tiempo que pudieran actualizar sus tarifas porque no podían sostener esas escuelas. Efectivamente. A ver, realmente nuestro decreto no puede imponer ninguna tarifa a la administración local, que es plenamente autónoma en sus decisiones, pero sí que es cierto que aquellos concellos que se acogen a subvención o a alguna financiación pública sí que tienen la condición de adaptar sus tarifas a los precios públicos de la Xunta, y en este sentido aquellos que sí estaban financiados parcialmente con fondos públicos pedían que la participación del usuario pudiera ser elevado en las rentas más altas, porque también es cierto que es un tipo de recurso al que cada vez acude más gente. Hay ya muchas parejas en las que los dos miembros están trabajando, tienen una renta bueno, digna, que podría permitir una mayor aportación económica. Sí, porque como comentábamos antes de la entrevista, la educación de 0 a 3 años, que es la que tocan esas tarifas de las que hablamos, no es obligatoria. Sí es prácticamente un servicio muy necesario pues en grandes ciudades, para, como dice usted, parejas en las que los dos miembros trabajen, etcétera, etcétera. Efectivamente, no es un recurso obligatorio, no estamos hablando de educación obligatoria, pero casi indispensable de un servicio, efectivamente, sí, sobre todo como medida de conciliación y de apoyo pues a veces a familias pues o que vienen de otra comunidad, no tienen una red de apoyo, no tienen una red familiar que pueda echar una mano con la atención de los niños, y bueno, y a veces también hay que decirlo, la situación económica, aunque los dos trabajen, pues no permite tener una persona, una empleada de hogar todo el día para atender al niño. Es bastante caro. De hecho, la Xunta, y me refiero otra vez a los concellos, les autoriza ya, y a las iniciativas sociales también, en sus escuelas infantiles, a subir antes de que empiece el curso próximo. Efectivamente, el decreto está aprobado, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Nosotros ya establecemos que como criterio no vamos a aplicar las nuevas tarifas hasta el próximo curso, pero aquellos que quieran pueden hacerlo desde ya, ¿no? Desde la segunda quincena de este mes, de febrero
en el que prácticamente estamos. En cualquier caso, el aumento de tarifas de las escuelas infantiles es un 8% inferior, dato que también hay que tener en cuenta, correcto, a la al IPC, subida del IPC durante todos estos 10 años. Efectivamente, el IPC está en un... es decir, el incremento del IPC durante los últimos 10 años sería en torno a un 29% y la subida es lo 19,2. Un 19,2, ¿no? Y la subida de tarifas de guarderías es, además, progresiva. Efectivamente, nuestro empeño fundamental era incluso, hemos añadido tramos de renta que hasta en el decreto anterior no contemplaba, hemos añadido tramos intermedios y tramos de rentas superiores que no estaban contemplados, ¿no? De manera que los 2 o 3 primeros tramos de renta no tienen ningún incremento en su aportación económica y el resto, que sí tiene incremento, ha sido muy progresiva con tramos de renta bueno, muy medidos, cortos, ¿no? Usted es técnico, pero cabría comprender quejas de la oposición del Partido Socialista o del Bloque Nacionalista Galego, pero claro, es imposible, como decimos, mantener esta red sin aportar nada y con esta subida progresiva las rentas más bajas, por ejemplo, los que cobran menos de 1.200 euros al mes entre los dos cónyuges van a tener 0 de subida, es decir, no les va a subir absolutamente nada. Más de 3.200 euros al mes, unos 50 euros de incremento y más 35 euros de comedor, eso sí, es decir, 85 euros. En total va a ser prácticamente el máximo de subida y lo máximo que pueden pagar unos 160 euros. Siempre que utilice a jornada completa el servicio de escuela infantil y que utilice comedor, que de alguna manera también es opcional, ¿no? Estamos hablando de una tasa máxima de en torno a 160 euros. Por atención educativa. Y para rentas altas, superiores a 3.000 euros. Es decir, gente que está bien económicamente y en tiempos de sacrificio, pues todos tenemos que aplicarnos el... Efectivamente, de lo contrario no podríamos seguir incrementando este servicio que realmente, como tú señalabas antes, pues sobre todo en entornos urbanos o metropolitanos, donde hay parejas jóvenes que trabajan los dos, pues realmente se hace necesario. Por una parte, si tenemos la demanda de una sociedad pidiendo incremento de plazas y bueno, la situación económica es la que es, ¿no? Porque la ratio de guarderías en Galicia todavía es bastante Estamos baja por respecto a debajo Europa. del 33%, es el objetivo de legislatura, conseguir incrementar el número de plazas hasta cubrir el 33% a nivel autonómico. Creo que quieren ustedes ampliar en 4.500, ¿no?, las plazas en esta legislatura. Este era el objetivo, sí, efectivamente, 4.500 en total, 2.000 ya las hemos puesto a funcionar, a lo largo de este año pondremos en torno a otras 1.000 más. Bueno, el objetivo está ahí, pero realmente si otras medidas intermedias nos adoptan, pues no podemos cumplir tampoco nuestro objetivo, porque son muchas plazas a poner a funcionar, ¿no? Doña Coro, en los casos en los que hay que recurrir a una guardería privada, porque no hay plaza pública, porque no se puede acceder o porque otras personas pasan por delante en la lista, las personas con rentas más bajas pueden recibir además la famosa ayuda del cheque infantil. El cheque infantil. Efectivamente, cuando uno formula su solicitud de plaza pública, tiene opción a establecer, en el caso de que no obtenga usted plaza pública, querría utilizar el cheque infantil. Entonces, aquel que opta por esa opción, bueno, pues recibe una ayuda económica que le permite acceder a una plaza en una guardería privada siempre que esta guardería esté adscrita al programa del cheque infantil. Hay unas cuantas en Galicia, un número notable, le cubrirían aproximadamente la mitad del coste. Depende del nivel económico también, depende de la renta. Hasta hace poco, por lo menos el planteamiento hasta ahora, vendría a ser que obtiene una plaza pública a través del cheque infantil, aportando lo mismo que aportaría si hubiera accedido a la plaza pública. Y el sistema es el siguiente, la administración le da el dinero a la escuela infantil, que es la que le descuenta de su factura final al usuario el precio, ¿no? Básicamente, sí, básicamente sí. En este momento estamos incluso planteándonos la posibilidad de bueno, modificar algo las condiciones de cheque infantil, pero bueno, vendría a ser básicamente lo que estás planteando, ¿no? ¿Modificar al alza?
No, modificar el sistema. A ver, hasta ahora realmente a través del cheque infantil volvíamos a hacer una asignación de plaza. La persona que solicitaba cheque, la propia administración le decía en qué guardería tenía o en qué escuela infantil tenía plaza a través de cheque. Y lo que nos estamos planteando es ser un poquito más abiertos, es decir, nosotros dar esa aportación económica y una vez que tiene concedida esa aportación, que sea el usuario el que elija entre las que tiene a su disposición. Repetimos, sí, adscritas al cheque infantil, al programa de cheque siempre infantil. Dentro del programa, pero bueno, que el usuario tenga un poder de decisión un poquito mayor que el que estaba teniendo hasta ahora, ¿no? Hace días veíamos como las escuelas infantiles privadas del área de Ferrol le pasaban una receta, si me permite la expresión, una factura de 50 euros a los padres de los alumnos de 0 a 3 años por el retraso que ha tenido su consellería en el pago de ese cheque infantil. Dicen ustedes que lo van a abonar en breve. No eran guarderías de cheque, eran guarderías de iniciativa social que optan a una subvención similar a la que tenemos para los concellos. Entonces, el proceso de subvención supone que solo hay 2 tiempos de pago. Hay un anticipo de un pago en el momento en que se resuelve la subvención y después hasta finalizar el año en que justifican que han realizado la atención en los términos que se prevé en la resolución, es cuando procede al pago. Con lo cual no tienen, digamos, que una transferencia mensual de ingresos que sí ocurre en el programa del cheque. Decían ustedes en cualquier caso que ese pago que se retrasó un poco, que lo harán cuanto antes. ¿Cuanto antes qué significa? ¿En semanas, en meses? A ver, a día de hoy yo creo que prácticamente queda muy poquito sin pagar. En cualquier caso, digamos que es comprensible o bueno, entendible la reacción de estas guarderías, pero no sería del todo correcto su procedimiento. De hecho, pues hemos tenido una entrevista individual con la asociación para explicar que, que así no se hace. Básicamente, que entendemos que no había mala voluntad por su parte, pero que no es un proceder correcto y desde luego van a subsanar en cuanto a que esa cuantía que se les ha pedido por adelantado a los padres, pues se les va a reintegrar o a tener en cuenta en la próxima mensualidad, ¿no? En cualquier caso, decía usted, es muy pequeña ya la cuantía que queda por abonar y se hará, decíamos, en semanas, meses. En la próxima semana. Entonces estamos ya... sé que hay alguna provincia que tiene los últimos pagos sin hacer, pero puede ser no sé, el 10% de la subvención lo que queda por liquidar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo, tras ese consejo de su gobierno en el que aprobó la subida de las tarifas de las escuelas infantiles, que aún en el caso de las rentas más altas no cubrirían más que el 30% aproximadamente de lo que le cuesta cada niño de 0 a 3 años a la administración, que son unos 500 euros, ¿no? Efectivamente, digamos que la aportación económica se ha calculado partiendo de que la administración ya asume un porcentaje elevado del coste de la plaza, ¿no? Le diría a un defensor de la cosa pública y social que eso no se puede calcular así, ¿no? No sé. Quiero decir que no se puede establecer en términos de coste económico solo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Las nuevas escuelas infantiles que va a poner en marcha su consellería este año tendrán gestión privada ya. El presidente Núñez Feijóo ha dicho que esta es la única forma de aumentar, como usted decía, el número de plazas públicas en Galicia, y recuerda que los concellos ya lo hacen en muchos casos. También decía que no todo el mundo tiene por qué ser funcionario público en una guardería, ¿no? Efectivamente, el servicio público no se mide porque el trabajador cobre una nómina de la administración, ¿no? Creo que recordar que ponía el ejemplo del transporte urbano, en donde no son funcionarios los que conducen los autobuses. Efectivamente, o sea, una plaza pública es una plaza que tiene unos precios públicos, que tiene un proceso de acceder a esa plaza mediante un procedimiento reglado y público,
y que tiene una calidad que exiges a la entidad con la que formalizas el contrato de gestión, y que tiene una inspección que es pública, ¿no? En realidad es una fórmula de gestión no solo reglada, es decir, no solo contemplada en las leyes, sino utilizada desde luego en el ámbito de servicios sociales por muchísimas administraciones de todos los colores políticos. Sin embargo, doña Coro, los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Bueno, lógicamente ellos son los sindicatos de trabajadores públicos, ¿no? Sí. Bueno, pues supongo que cada uno tiene su papel y hace su defensa del trabajo público y... Pero ustedes no van a tocar a ningún funcionario que esté trabajando ya en este momento. Hablamos de las escuelas, estamos hablando de nuevas creaciones, efectivamente. En este momento, incrementar la masa de trabajadores públicos incluso tendría, digamos, que casi caeríamos en desobediencia con las normas del Gobierno, que, como sabéis, están estableciendo que tasa de reposición cero, ¿no? Es decir, no crecimiento de funcionarios públicos. En cualquier caso, insisto, es una fórmula de gestión que está contrastada con una trayectoria larga, que está dando buenos resultados, que no hay merma de calidad, puesto que los estándares de calidad ya se establecen en el momento de la contratación, y puesto que nuestra inspección es una inspección permanente, pública, además. Y vamos, podría ser, en algún caso concreto, que se detectara que no hay un buen servicio, bueno, pues se procede a la sanción, a la restricción del contrato. Quiere decir que las fórmulas son amplias y de esa forma. Doña Coro se considera a sí misma una técnico, nosotros decimos una técnico de alto standing en este caso, una técnico del capítulo social desde siempre, desde la Diputación de Lugo, pero está, como todos sus compañeros, con la tijera, no solo estos días, ya hace años intentando ajustar bien los dineros públicos para poder prestar los servicios. ¿Vamos a tener algún sobresalto más este año por lo que se refiere a su departamento y a los ciudadanos o no? ¿Calcula usted que podría producirse algún otro recorte? Realmente sí que estamos en el proceso de ir revisando todas las aportaciones económicas a los servicios, pero siempre desde la intención de hacerlos más equitativos y más progresivos, o sea, no con la intención de recaudar más, sino de que tengan que aportar menos las rentas más bajas y que puedan aportar algo más las rentas más altas. Esto es un proceso de revisión de todos los servicios públicos. Ha salido primero las escuelas infantiles, pero va a salir también todos los servicios de dependencia, se van a regularizar. Esto no quiere decir que vayan a tener que aportar más los usuarios. Lo que tiene que ver es que van a aportar más acorde a su nivel económico. Capacidad económica, de manera que habrá gente que pasará a pagar menos de lo que está pagando ahora. Por cierto, una curiosidad, no le compete a usted directamente, pero aquellos 100 euros que recibían las madres de ayuda para pagar la guardería, en el caso creo que es solamente de los que no accedían a una plaza pública. ¿El cheque te refieres? Sí, el dinero que el Estado daba la opción de descontarlo de la declaración de la renta a final de año, o en su momento lo adelantaba la vicepresidencia de la Xunta en el otrora gobierno bipartito, que por cierto se encargó vicepresidencia de que pareciese que ese dinero era de la Xunta y se lo daban ellos a los padres, pero era del gobierno central. ¿Eso se sigue entregando por parte del gobierno central a día de hoy? Yo creo que no, que esa medida está suspendida por parte del Gobierno central. Era una buena ayuda. Era una buena ayuda. Bueno. Por cierto, usted tiene 3 hijos. Tengo 3 hijos. Sí. Supongo que han pasado también por guardería. Los 3, sí, han pasado por guardería. ¿Pública o privada? Privada. Privada en este caso. Sí. A lo mejor no encontró usted plaza en la guardería pública de la zona. Doña Coro Por Piñeiro, entonces había muy poca plaza había. En la ciudad de Lugo, había pocas plazas. ¿Usted cree que a no mucho tardar tendremos una oferta, no digo para cubrir a toda la población de esa edad, que es muy difícil, pero para cubrir a la gran mayoría?
Yo creo que sí, que desde luego el esfuerzo que hemos hecho en esta legislatura ha sido importante, y más en los tiempos en que estamos viviendo, y nuestra planificación está trabajando a 2020. Los números no le gustan mucho, ¿no? Bueno, no me queda más remedio que hacerlos, ¿no? Pero vamos, ya como ama de casa, como yo creo que, bueno, números hacemos todos, vivimos en unos tiempos que hacemos números, ¿no? Muchos números, ¿no? Yo creo que casi todas las familias estamos haciendo muchos números, y desde la Administración tenemos que hacer muchos números. De todas maneras, yo, cuando comentabas que estamos con la tijera, te voy a decir que yo creo que, desde luego, en el área social los presupuestos no han decrecido. Mantenernos en este momento está siendo un triunfo. Lo que sí es cierto es que hay que reconducir los servicios que tienes, aquellos que son, bueno, pues o que llegan a menos gente, o que son menos necesarios, o que puedes reconducir o gestionar de una manera más eficiente, que esto es una gran parte de nuestro trabajo. Cómo ser más eficientes con lo que hacemos para seguir llegando con el mismo presupuesto, que no es lo mismo que tener la tijera. Sí. No, la tijera es una expresión muy de moda, desgraciadamente. Realmente hay una realidad sindical y una realidad política, pero la realidad después en la calle a veces es muy otra. Hay mucha gente que me comentaba esta semana, ciudadanos de a pie, que ellos defienden a capa y espada, y no eran precisamente personas del Partido Popular, aplicar criterios de gestión privada, por ejemplo, a la sanidad pública gallega. A ver, yo creo que en realidad la Administración tiene mucho que aprender, o muchas fórmulas de gestión que utilizar de empresa privada, siempre bajo otras premisas. El objetivo de la Administración no es el mismo objetivo que una empresa privada, pero sus fórmulas de gestión sí son extrapolables o adaptables. Y desde luego, lo que sí puedo decirte, que en estos 3 años, que incluso para nosotros, los que somos gestores desde hace mucho, hemos visto que es posible mejorar nuestro nivel de eficiencia, y que hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer y que rebajan el coste de nuestros procesos. Es decir, hasta ahora. Pero yo creo que esto ocurre también en muchas casas. O sea, llega el momento y dices, bueno, pues a ver, de esto realmente podía prescindir, ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues si llevo aquí 20 años pagando una cuota de una piscina pública que realmente vamos muy poquito, pues prescindo del bono y ya iré cuando querré. Este tipo de medidas pequeñas que uno hace en su vida cotidiana, pues trasladado a otro entorno, están surtiendo efecto. Lo difícil es establecer el límite, ¿no?, de qué es prioritario y qué no. Efectivamente, y a veces ahí pues a lo mejor te equivocas, ¿no? Y estableces como menos prioritario algo. Nunca perdemos de vista que a alguien le hace falta, pero bueno, a veces te puedes equivocar o no compartir el mismo criterio que la mayoría, ¿no? Siempre es corregible en cualquier caso. Efectivamente, y yo creo que además este gobierno ha dado muestras y ejemplos de que cuando entendemos que nos equivocamos, lo reconocemos y lo corregimos, ¿no? Pues doña Coro, le deseamos muchísimo éxito en su tarea. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, ya lo sabes. Y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Venga, buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada. Por cierto, les recordamos que nuestras entrevistas están en YouTube, para los que quieran verlas otra vez, o los que no hayan podido verlas. Las últimas entrevistas de Nove Acción en YouTube, poniendo simplemente la palabra Popular Televisión Galicia, o simplemente el nombre de este espacio, Nove Acción. Lo dicho, que pasen una feliz jornada.